cosa que el Señor está esperando de todo creyente, y es un amor sincero, es un amor genuino. Y acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 9, para ver cuál es este tipo de amor, cuál es este amor genuino, este amor sincero que Dios está buscando de nosotros. ¿Ya está ahí? Ok, vamos a leer Romanos 12:9. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y aquí nos vamos a detener, porque mire, aquí hay cosas bien interesantes. Lo primero que nos menciona este versículo es que Dios quiere que en nosotros haya un amor real, un amor genuino, un amor sin fingimiento. Y después se nos empiezan a dar las características que tiene este amor genuino que Dios espera de nosotros. Pero es bien interesante ver la primera descripción que tiene este versículo sobre este amor genuino, porque nos dice: aborreced lo malo y seguid lo bueno, como primera característica. Y sí es un choque a nuestra mente. ¿Por qué? Porque la verdad, la realidad es que cuando escuchamos la palabra amor, lo primero que viene a nuestra mente es o el amor romántico, que es lo más general. ¿A poco no escucha amor y piensa en el corazoncito rosa? Sí, ¿no? Es de las primeras ideas que se nos vienen. O puede venir también la idea del amor filial, el amor entre padres e hijos, o el amor sacrificial también podría venir a nuestra mente, o el amor misericordioso. Pero si usted ve, no está haciendo referencia aquí a ninguno de estos tipos de amor. Lo que nos está diciendo como primera instrucción del amor que debemos de manifestar es que es un amor que aborrece lo malo y que sigue lo bueno. Y esto nos deja ver varias cosas. Mire, una de ellas es que el Señor espera que sus hijos sean capaces de discernir claramente entre el bien y el mal. Y aquí estamos tocando un tema muy delicado, particularmente por el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo unos tiempos muy complicados, sobre todo para los jóvenes. Y usted, como padre de familia, tiene más trabajo en instruir a sus hijos que lo que tuvieron sus padres. ¿Por qué? Porque para sus padres no fue complicado enseñarles cuáles eran las conductas correctas y cuáles las incorrectas. Había una moralidad bien establecida que se estaba transmitiendo de generación en generación. Las generaciones anteriores hacían más uso del sentido común. Honestamente, hay cosas que yo veo el día de hoy que me preocupan. Y ayer vi un video que es una manifestación de lo que está viviéndose el día de hoy y de lo que le van a enseñar a sus hijos.
En este video fue en un noticiero de Estados Unidos. Es una activista que empieza a exponer su filosofía y empieza a decir que bajo la filosofía de su movimiento, no decía en el video qué filosofía era, y la verdad no pude encontrar, pero sostenía que era imposible llegar a una verdad objetiva, que no existen las verdades objetivas, y la conductora del programa le dice: a ver, sí te entendí. ¿Me estás diciendo que 2 más 2 puede no ser 4? Y la señorita le contestó que sí. Le dijo: sí, bajo nuestra postura no existe una verdad objetiva y puede que 2 más 2 sea 5. Y, o sea, esto es muy grave. ¿Por qué? Porque se está negando la realidad en sí. 2 más 2 es 4 porque es una realidad objetiva. Agarre 4 lápices y son 4. No hay. Es algo de la realidad tangible, algo que podemos ver. Hay 4 unidades y lo son, juntas 2 y son 4. Y se acabó. Pero se está negando desde grupos que tienen mucha influencia esto. Y le voy a decir por qué. Porque para poder promover ciertas cosas de sus ideologías, esto es necesario. Sobre todo, van en contra de la realidad objetiva de la distinción entre los sexos. Eso es una realidad biológica, no hay manera de modificarla. Es una realidad objetiva. El hombre tiene características muy específicas, la mujer tiene características muy específicas, tangibles. A simple vista no se necesita gran ciencia para reconocer quién es hombre y quién es mujer, pero tienen que negar esto porque ellos afirman que un hombre puede convertirse en mujer y que una mujer puede convertirse en hombre. Entonces, estamos en esta generación y mire, probablemente a usted no lo van a pescar con estas ideas. ¿Por qué? Porque trae este contexto de haber sido educado bajo una moralidad objetiva y un mundo en el que se acepta que existen las verdades objetivas, pero sus hijos no están en esa posición. Levante la mano quien tiene hijos entre los 10 y los 20 años, por favor. Ellos son el objetivo. Esas son las etapas en las que se forma el pensamiento crítico de la persona. Es donde se trabaja para generar y desarrollar el pensamiento crítico de una persona. ¿Usted cree que un muchacho va a desarrollar un verdadero pensamiento crítico si le enseñan que 2 más 2 puede ser 5? ¿Quién sabe cómo, pero puede ser 5? Por supuesto que no. Se nos está llevando por el rumbo de la irracionalidad. Eso es lo que se está generando, personas irracionales que no pueden usar su razón. Entonces tiene un montón de trabajo, y por eso es que el Señor empieza a decirnos aquí que un amor genuino es un amor que sabe aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y es bien importante que nosotros sepamos distinguir y sepamos sostener por qué hay verdades objetivas y por qué hay un bien y un mal. Mire, el determinar el bien y el mal ha sido algo caótico para el hombre
en los últimos 2 siglos. ¿Por qué? Porque en los últimos 2 siglos ha habido un movimiento que es el movimiento de secularización, en el que se intenta separar al hombre de todo contexto religioso o relacionado con Dios. Y a partir del siglo XVIII y durante el siglo XIX y durante todo el siglo XX, aparecieron muchos filósofos que negaban la existencia de Dios o sostenían que podía haber un Dios, pero que este Dios no intervenía en la vida de los hombres, no se relacionaba con los hombres. Y cuando se hace eso, cuando afirmamos que Dios no existe o que Dios no interviene en la vida de los hombres, quedamos sin el supremo legislador de la moral. La Biblia claramente muestra que Dios es el supremo legislador de la moral. Él es el que establece qué es el bien y qué es el mal. Cuando lo hacemos a un lado, los encargados de definir qué es el bien y qué es el mal son los seres humanos. De ahí estamos ante una tarea imposible. ¿Por qué? Porque al discutir lo que es el bien y lo que es el mal, nos encontramos ante meras opiniones. Usted puede tener una opinión de lo que está bien y de lo que está mal y me la puede compartir. Y puede que me convenza, puede que no. Y si no me convence y me quiere presionar, yo le puedo plantear una pregunta fatal. ¿Cuál es esa pregunta fatal? ¿Quién eres tú para decirme qué está bien y qué está mal? Yo creo que esto está bien y que esto está mal. Tú haz tu vida, yo hago la mía y ya. No hay autoridad moral de un ser humano sobre otro para determinar qué es el bien y qué es el mal. Y por eso estamos en el caos total hoy. A los jóvenes se les está enseñando que el bien y el mal cambian con el tiempo, que lo que hoy está bien, mañana puede estar mal, y lo que hoy está mal, mañana puede que esté bien. Todo depende del contexto, todo depende de la geografía, todo depende de las condiciones sociales. Y pues lo que sucede es que vivimos en una sociedad caótica y se va a poner peor. Bajo el concepto del judeocristianismo, el bien y el mal son muy fáciles de definir. ¿Qué es el bien? Desde la enseñanza judeocristiana, aquello que se ajusta a la voluntad de Dios. Eso es el bien. Aquello que se apega y se ajusta a la voluntad de Dios. ¿Qué es el mal? Aquello que se revela a la voluntad de Dios. Aquello que se opone a la voluntad de Dios. Y otra característica del bien y del mal desde la perspectiva del judeocristianismo es que son conceptos inmutables, es decir, son conceptos que no cambian. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no cambia. El Dios de la Biblia no es un Dios que cambia de opinión con el paso del tiempo. Acompáñenme a Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3, 6. ¿Qué dice en la primera parte? Porque yo, Jehová, no cambio. Dios no cambia. Él no
se modifica, lo que estableció es y no se va a modificar. Y de hecho, Dios estableció un juicio en contra de todos aquellos que busquen cambiar lo que Él estableció como bien y como mal. Acompáñenme a Isaías 5:20. Bueno, si quiere yo se lo leo. Dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a los bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esta expresión hay es una expresión que implica juicio, es una expresión que implica los voy a castigar a aquellos que le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, aquellos que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, aquellos que son sabios en su propia opinión. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas son responsables de la perdición de muchas personas. A veces se nos olvida que esto de la perdición eterna es real. La gente quiere creer que Dios va a perdonar a todos. Por eso hay corrientes como el universalismo que dice que Dios va al final a salvar a todos. Pero lamentablemente eso no es lo que enseña la Biblia. Y el que pone las reglas de la salvación no es el hombre, es Dios. El que dice cómo se entra a su presencia no es el hombre, es Él. Y hay tanta gente que es arrastrada por tantas doctrinas que engañan, que es una realidad que el día de hoy, tristemente, el día de hoy van a perderse miles de personas. Hoy van a morir miles de personas, la gran mayoría se va a perder. Tristemente. ¿Cuál es nuestro trabajo? Llevarles la verdad. Pero, pues yo la tengo que conocer. Ese es uno de los principales problemas, que yo la tengo que conocer. No la puedo transmitir si yo no la conozco. No puedo enseñarle a otros qué es la verdad si yo no la conozco. ¿Y qué tengo que hacer? Echarle ganas. Mire, no abrimos las clases a las 10 de la mañana nada más porque sí o porque no, porque nos pican las sábanas y nos levantamos temprano el domingo. A todos nos gustaría esa hora extra de sueño, pero es que es importante formarnos como cristianos, es bien importante. Y este amor sin fingimiento del que nos está hablando Pablo presupone que el creyente sabe distinguir bien entre el bien y el mal. Y ahora hágase una pregunta: si su hijo le llega diciéndole que no existe el concepto de mujer, es el más atacado de todo. Hay un documental genial que se llama ¿Qué es una mujer? Y va el que hace el documental con los activistas feministas y del lobby LGTB y les dice: oye, ¿me puedes definir qué es una mujer? Nadie lo hace. Nadie lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque es lo más difícil de lograr. Mire, un hombre se puede
disfrazar de mujer, sí, y realizar ciertas actividades de mujer, sí. Tan mal estamos que en España hay hombres que han ganado Señorita España, el concurso de belleza, y en otros países, pero una mujer no puede hacer lo que un hombre físicamente jamás lo va a poder hacer. Ella nunca va a ganar el concurso del hombre más fuerte del mundo. ¿Por qué? Porque su estructura física jamás se lo va a permitir. Una mujer nunca va a ser tan efectiva en el ejército como un hombre. Hay estudios sobre eso. Están bien preocupados los SEALs en Estados Unidos porque desde Obama los obligaron a incluir mujeres en ciertos equipos y pues sacaron, los mismos SEALs se encargaron de hacer estudios de aprovechamiento y de efectividad. Los equipos mixtos, porque no hay equipos de puras mujeres, sino mixtos de hombres y mujeres, son 20% menos eficientes en velocidad, fuerza, capacidad para maniobrar y puntería que los que son de puros hombres. Eso es la diferencia entre la vida y la muerte en la guerra. Entonces, ¿qué le va a decir a sus hijos cuando le lleguen con estas ideas? Porque le van a llegar. ¿Cómo les va a contestar? Si usted no está listo, y me ha tocado verlo a mí directamente, si usted no está listo, no va a convencer a su hijo de 15 años. Y su hijo o su hija de 15 años van a acabar creyéndose un montón de mentiras y va a ver cómo cambian físicamente. De repente le van a llegar con el cabello rosa y si es mujer y cortado como un hombre, y no los va a mover. Le tiene que echar ganas. Dios espera de esto de usted, porque es una manera de manifestar este amor que Él quiere de nosotros, un amor que sabe distinguir entre el bien y el mal y aborrecer el mal y seguir el bien. Y le digo que esto es un prerequisito porque todo lo demás que va a describir Pablo son cosas a las que el mundo el día de hoy se opone. Vamos a regresar a Romanos 12, por favor, y vamos al versículo 10. Romanos 12, versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a otros. Segunda característica de este amor genuino, de este amor sin fingimiento, es un amor fraternal para con los hermanos en la fe, que tiene como sello distintivo darle prioridad a los demás sobre nuestra propia persona. Mire, el amor que Dios pide de nosotros no es un amor sencillo. El estándar es alto, pero es lo que, dígase a usted mismo cuando escuche cada uno de estos puntos: esto espera Dios de mí, porque es de verdad lo que Dios espera de usted. Dios espera que usted manifieste un amor en el que antepone las prioridades de sus hermanos sobre las suyas. Y le digo que esto es algo con lo que el mundo no está de acuerdo. Dios nos está llamando a tener un amor que no es egoísta. ¿Quiere que le vaya bien en su matrimonio? Vea primero por las necesidades de su esposa antes que ver por las suyas.
vea primero por las necesidades de su esposo antes que las suyas, quiere que le vaya bien en su familia, anteponga a sus hijos a sus deseos, vea primero porque sus hijos estén bien vestidos antes de comprarse pues algo que de verdad quería en su corazón. Hay gente que dice, pues es que yo soy el que trabajé, me puedo dar un gusto. Sí, pero ese es un amor egoísta. Son primero los hijos, es primero el consorte, esposa o esposo, dependiendo de su persona. El mundo no está de acuerdo con esto. El mundo no enseña esto. La mayoría de las corrientes psicológicas se enfocan en el individuo y dicen que el objetivo y lo más importante es la superación personal y la satisfacción personal. Con distintas palabras, todo psicólogo le va a hablar de la autorrealización, es decir, la realización propia, de la superación personal, de la satisfacción personal, de la felicidad personal y del amor propio. Que es importante quererse a sí mismo, pues sí, claro que sí. Y es importante buscarse, superarse, también es importante, pero no es el enfoque. No gira la vida alrededor de eso, por lo menos no desde el punto de vista del cristianismo. Y miren, no es casualidad que después de una o dos sesiones con un psicólogo, la persona ya está pensando en divorciarse, porque dicen que me están diciendo que lo importante es que yo sea feliz. Pues ya no me hace feliz, ya no me siento contento con mi pareja y me hace la vida imposible. Pues ya divorciarse, lo importante es que yo esté contento. El psicólogo me está diciendo que lo importante es que yo esté feliz y pues así no me siento feliz. La solución es divorciarse. ¿Sabe que ha habido un aumento sustancial en el abandono del hogar por parte de la mujer? Y no porque por causas tradicionales como que la golpeen o porque sí pasa, ¿no? Y bueno, cuando la golpeen, ahí es otra situación, pero porque dicen, es que mis hijos son una carga ya para mí. Y el psicólogo, ¿qué les dice? Pues salte de ahí, te están atrancando, te están estancando, déjalo. Nunca vas a ser feliz si sigues en ese ambiente. ¿Y qué cree que hacen? Le hacen caso y dejan el hogar. Por eso le digo que es bien importante saber qué está bien y qué está mal ante los ojos de Dios y qué es lo que Dios pide de nosotros. Está pidiendo que ponga primero a los demás antes de ponerse a usted. Y no nos dejó Dios sin ejemplo de esto. En Jesús encontramos la muestra perfecta de este amor. ¿Jesús tenía que morir por usted? No, la verdad es que no. ¿Se lo merecía? No. Él era perfecto, Él nunca falló, Él logró lo que ninguno de nosotros va a poder lograr. Ningún ser humano, usted ya no lo logró porque usted ya pecó en algo a lo largo de su vida, entonces ya falló, ya no logró lo que Jesús, pero nadie que nazca va a lograr lo que Jesús logró. Él llevó una vida perfecta, de Él no había de qué acusarle. Nadie pudo decir Jesús es culpable de esto, Jesús hizo esto mal. Y
decidió él sufrir una de las muertes más horribles posibles físicamente, porque lo puso a usted primero. Dijo, ellos valen la pena y por eso hago este sacrificio. Y no fue lo único que él sacrificó. Dios es el único ser que se sostiene a sí mismo, no ocupa de nada ni de nadie. Y por usted, porque lo puso primero a usted, pasó hambre, pasó frío, tuvo que trabajar físicamente, sintió calor, se deshidrató, se cansó. Todo eso porque lo puso a usted primero. ¿No será la respuesta apropiada que hagamos lo mismo con nuestros hermanos y con nuestros seres queridos? Vamos al versículo 11, ahí en Romanos 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Este amor sin fingimiento del que se nos habló en el versículo 9 es un amor diligente, no perezoso y que está dispuesto a servir al Señor. Y aquí tenemos otro conflicto con la cultura actual, porque como el hombre ha decidido alejarse de todos los principios bíblicos, el día de hoy se exalta la pereza de una manera muy sutil, súper sutil, ni nos damos cuenta, pero es una realidad. Miren, aquí en México todavía no se nota, porque la verdad nuestra ley laboral está muy mal. No sé si ubica la OECD, es una organización de la que México forma parte, en la que se busca la colaboración económica. Es una organización muy importante, internacional. Hasta hace unos años éramos el penúltimo país de toda la organización con las peores condiciones laborales. Solo Turquía estaba peor que nosotros, pero después México, el país donde menos vacaciones se le daba al trabajador, el sueldo más bajo, menos días libres. Entonces aquí en México no se siente tanto por esa condición, pero si usted se pone a ver lo que se está discutiendo en materia del trabajo en países como Inglaterra, uno dice, pues ¿en qué mundo viven? Hace unos meses, escuchando las noticias, unas noticias europeas que escucho todos los días, tocaron un tema de una fracción del Parlamento británico luchando porque se reduzca la jornada laboral a 6 horas diarias y que la semana laboral se reduzca a solamente de lunes a jueves. Y uno piensa y dice, ay, qué padre, ¿no? La jornada laboral allá, la común, es de 7 horas y la semana laboral es de lunes a viernes. Ya, o sea, ellos llevan décadas sin trabajar sábado y domingo por ley, pero pues quieren un día más, quieren ahora el viernes completamente libre. Y cuando entrevistan a los miembros de este grupo parlamentario,
les preguntan, ¿y por qué? ¿Cuál es la justificación? Es que el hombre necesita más tiempo para las actividades de ocio y para relajarse. Y mire, suena muy bien, suena bien atractivo, pero lo único que están haciendo es promover la pereza. Mire, una jornada laboral de 7 horas al día es una buena jornada, no es nada del otro mundo. No estamos a favor de la explotación como en China, ¿no? O en el tiempo del porfiriato, obviamente no. Pero trabajar es bueno. En la Edad Media se creía que el trabajo era una maldición y los países que no formaron parte de la Reforma Protestante como el nuestro siguieron con esta idea. Es algo que se sigue enseñando, que el trabajo es una maldición, que es producto de la caída. Los reformadores encontraron que no, gente como Lutero dijo, pues es que Adán trabajaba en el Edén, Dios lo puso a trabajar, el trabajo es bueno. ¿Y qué le dijo a los alemanes? A trabajar. ¿Y qué pasó? Se desarrollaron. En Suiza los reformadores hicieron lo mismo. Y mire, antes de la reforma en Suiza, tenían 60 festividades religiosas al año, sin contar la suspensión de trabajo del domingo. El domingo no se trabajaba. Pero aparte, había 60 días de descanso distribuidos a lo largo del año, ¿no? De los 365 días. No había trabajo cada tercer día. Cuando los reformadores empiezan a decir, no, es que el trabajo es bueno, el trabajo es algo que Dios quiere de nosotros, vamos a reducir esto a 7. Suiza se dividió en dos partes, la parte católica y la parte protestante. ¿Cuál cree que prosperó económicamente? La protestante. ¿Por qué? Porque se pusieron a trabajar. Toda la relojería suiza fue desarrollada en la zona protestante de la Suiza francesa. Zúrich, el centro económico, la parte protestante de Suiza y la parte industrial de Suiza. ¿Por qué? Porque el trabajo genera progreso y es algo que nos lleva a realizarnos. Si no fuera así, Dios le hubiera dicho a Adán, ahí recuéstate bajo el sol todo el día y yo me encargo de que todo esté bien aquí. Dios no le dijo eso. ¿Qué le dijo? Labra el huerto, ponte a labrar el huerto. Y se molestaba a Adán y decía, qué horrible es trabajar. No, era feliz labrando el huerto. Pero le digo, el mundo está en contra de esto. ¿Qué pasa generalmente cuando tenemos mucho tiempo libre? La mente se vuelve un problema porque no encuentra qué hacer. Y el diablo siempre encuentra qué ofrecernos y qué tentaciones prestarnos. Cuando uno está trabajando no le vienen tantas tentaciones. ¿Cuándo llegan las tentaciones más fuertes? ¿Cuándo pecó David con Betsabé? Cuando no tenía nada que hacer y se salió a pasear al jardín y a ver qué se encontraba. Y se encontró una tentación que no pudo resistir. Pero bueno, aquí nos está hablando únicamente de ponernos a trabajar, sino de ponernos a servir al Señor. Y aquí está una pregunta interesante para ver qué tan cerca o qué tan lejos estoy yo de este amor que Dios espera de mí. Acuérdese, este es un amor que Dios espera de usted. ¿Qué tanto sirvo a Dios? Hay muchas maneras de servir, pero pregúntese,
en un ámbito sencillo, ¿qué tanto sirve aquí en la iglesia? Hay veces que a los que estamos encargados nos preguntan, oye, Omar, ¿y en qué podría servir? Y me preguntan después de la reunión, y pues la verdad ahí no se me viene a la mente, la verdad, pero ve a su alrededor. Hay muchas necesidades dentro de la iglesia. Nunca le vamos a decir, falta esto. Y Dios no nos ha llamado a decirles, falta esto en la iglesia. Hay que tener los ojos abiertos y ver cuáles son las necesidades. Si no, Dios se encargará y lo haremos, porque hay gente que sí sirve. Lo que le dije la semana pasada es muy real. Es bien triste que cuando llamamos a que nos ayuden a hacer el aseo, vienen como 5 personas. Y la vez pasada fueron entre 7, 8 personas las que vinieron a apoyar. Era servicio a Dios. ¿Cuántos van a compartir a los hospitales? Eso es servicio a Dios. Dios sí quiere que sirvan. Dios no quiere que tengamos esta idea que se ha dispersado en las iglesias cristianas en los últimos 10 años, de que nada más voy a recibir. La situación de las iglesias hace 20 años era bien distinta. Hace 20 años yo era un adolescente y en la iglesia donde yo crecí se trabajó mucho y decían, ¿cuántos adolescentes se vienen a ayudarnos a Una vez levantamos una carpa, adolescentes y jóvenes y adultos, estaba lleno el lugar de gente trabajando. Si no, pregúntele a Thor, pregúntele a Héctor. Su hijo Héctor andaba con una aplanadora. ¿Por qué? Porque estaba el deseo de servir en lo que se pudiera. ¿Y qué pasa cuando uno quiere servir? Las iglesias crecen. Mire, una iglesia Dios no va a enviar a una iglesia más personas de las que se pueden atender. ¿Por qué? Porque Él quiere que las personas sean atendidas. Mientras más quiera servir, más personas va a enviar el Señor. No depende nada más del trabajo que se hace desde aquí, desde el púlpito, sino lo que usted hace también. Los que estamos al servicio del Señor no somos los que predicamos nada más o los que están en la alabanza, somos cada uno de nosotros. ¿Y qué nos está diciendo el Señor hoy? El Señor nos está diciendo hoy, es tiempo de que manifiesten este amor que sirve. Dios quiere que le sirva, pero nunca lo va a obligar, nunca jamás. El servicio es un privilegio que Dios le extiende hoy y que lleva rato extendiéndoselo. Va a haber un momento el que no se lo va a poder extender igual, porque su cuerpo no va a funcionar igual. Yo platicaba con unos amigos. Les debemos el video del campamento, pero ya la próxima semana va a estar y se los vamos a pasar. La verdad fue un campamento bonito el que tuvimos, y después de ese campamento me tocó irme a otro campamento y ahí fue donde me fracturé y Dios me frenó. Pero algo que yo sentía era, ahorita tengo la fuerza para organizar esto. Un campamento requiere de mucho trabajo. Y pues sí le dije a Dios, mientras
pueda físicamente, yo le voy a entrar a hacer esto porque los jóvenes lo ocupan. Sé que no lo voy a poder hacer siempre, pero ahorita puedo y lo voy a hacer. Igual con usted, no va a tener las fuerzas que tiene hoy siempre, se le van a acabar. Y va a llegar un día, si se compromete con el Señor y desperdició esos años, que va a decir, quisiera servir en esto, y le van a decir, pues es que ya no puedes. Porque no porque Dios ya no quiera, ya no puedes. Es un proceso natural. ¿Por qué cree que los evangelistas empezaron a escribir sus evangelios? Porque se dieron cuenta de que su cuerpo ya no podía viajar igual y que la fecha estaba cerca de morir. Y dijeron, bueno, pues si ya no lo puedo transmitir oralmente, que quede por escrito. De verdad, no desperdicie la bendición que Dios le da hoy de estar sano, de estar fuerte y poderle servir. Va a llegar un día en el que no lo va a poder hacer igual. Y mire, aquí sí quiero que me acompañe, vamos a Deuteronomio 16, versículo 16. Porque desde un principio Dios nos enseñó que es una idea errónea el ir a su presencia nada más buscando recibir. Dios sí espera que le dé. ¿Por qué? Porque cuando le damos, manifestamos gratitud. Dios no espera que usted le dé algo que no tiene. Eso también estuvo mal durante algunas décadas del cristianismo, que decían, dejen aquí sus relojes y dejen aquí sus carteras. Eso está mal. Está mal manipular, pero Dios sí espera que le demos en la medida de lo posible. ¿Se acuerda la viuda que dejó 2 blancas? Eran 2 monedas, las de más baja denominación en ese tiempo. Dios no le dijo, hipoteca lo demás. Ella de su corazón dio eso poquito que tenía. ¿Y qué le dijo el Señor a los demás? Ella dio más que todos los que trajeron sacos llenos de moneda. Dios no está pidiendo de usted algo que no tiene, pero sí espera que le dé. ¿Por qué? Porque es una forma de manifestar gratitud. Le manifestamos gratitud con nuestro servicio o también con nuestros bienes. Y vean lo que dice aquí, Deuteronomio 16, versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Vea lo que dice la parte final. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Dios les dijo a los israelitas, van a venir a las fiestas solemnes y no van a venir con las manos vacías. Tienen que venir con una ofrenda de gratitud. Y vea, es bien interesante que el versículo 17 dice, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿Qué significa eso? Lo que le mencioné. Dios no le está pidiendo que dé algo que no tiene o algo que vaya a comprometer su economía. Pero si le dio mucho, la reacción correcta delante de Dios, Dios, tú me diste mucho, te voy a dar mucho. Si no nos dio tanto, pues la medida de lo que nos dio. Pero Dios está esperando de nosotros y lo ve, sí lo ve. Vea a Jesús. No es casualidad ese pasaje, se hubiera podido omitir, pero Dios no lo quiso omitir. Jesús fue a la parte donde se entregaban las ofrendas a ver qué daban
y con qué corazón lo daban. No se sienta obligado a dar, no dé si no le da, si no tiene un corazón alegre para darlo, porque eso dijo también el apóstol Pablo, que había que dar con un corazón alegre. Si no lo da con alegría, no se sienta obligado. Algo anda mal, pero no se sienta obligado. Bien, vamos a terminar, vamos a regresar a Romanos 12 y vamos al versículo 12. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mire, el amor genuino que Dios espera de nosotros tiene gozo, tiene esperanza, está dispuesto a sufrir en medio de la tribulación. Antier leí una frase de C.S. Lewis muy acertada. Él escribió: a todos nos gusta la historia de Job hasta que nos toca ser Job. Todos creemos que la historia de Job es bien bonita hasta que nos toca ser Job. Pero el amor que Dios espera de nosotros es un amor que está dispuesto a ser Job cuando nos toca ser Job y no se queja. Es un amor también que no deja de orar, que es hospitalario y que busca ayudar a los demás, especialmente a los hermanos. Y aquí pues vemos cuánto se ha degenerado el cristianismo protestante. Y es una lástima, porque antes, como usted ha visto, a mí me gusta mucho la historia y me gusta mucho la historia de la iglesia. Las iglesias se organizaban para abrir orfanatos, para abrir escuelas, para abrir hospitales. Y todavía hay restos de eso. La casa hogar que nosotros visitamos fue fundada por un cristiano y la sostiene una comunidad cristiana. Y pues nosotros apoyamos como iglesia a esta casa hogar también. Pero ya no hay tantas casas hogares. Las iglesias, los miembros de la iglesia, no era el pastor, los miembros de la iglesia se organizaban para mandar misioneros y cubrir ellos sus gastos. Las iglesias han dejado de hacer eso. Ubique el Hospital de la Luz. Ese hospital ahorita ya es un hospital particular, pero originalmente lo fundaron cristianos para brindar un servicio médico y aprovechar para compartir el evangelio. Y me contaron que uno de los edificios del Motolinía, que está en la avenida San Diego, no el que está junto a Acueducto, sino el que está más cerca de la Basílica de San Diego, fue también un hospital fundado por cristianos, y se degradó tanto la misión que terminaron vendiéndoselo a una institución católica. Vea cómo se ha degradado el cristianismo el día de hoy. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a tocar el primer punto de anteponer las necesidades de otros sobre la mía. Y por eso es que ya no nos interesa ver cómo le hacemos para llevar el evangelio. ¿Sabe que en un hospital sí se le puede compartir a mucha gente?
porque de verdad que están en necesidad y hay unos que no van a ver el día de mañana. Por eso estos cristianos decían, pues vamos a echarle ganas, vamos a poner un hospital y ahí aprovechamos para compartir. Pero pues no estamos en esa situación el día de hoy, tristemente. Vamos al versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No os venguéis pues vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y estos dos versículos funcionan de una manera bien interesante, porque el Señor nos está pidiendo que no que extendamos nuestra bendición a los que nos persiguen y nos hacen mal. Y después nos dice, dejen que Dios se encargue. Él es el que venga a los inocentes. Pero ¿por qué le digo que esto funciona de una manera bien particular? Porque aquel que entiende lo que implica la venganza del Señor, no se la desea a aquel que le hace mal. ¿Por qué cree que los que estaban en los primeros siglos del cristianismo, durante las 10 grandes persecuciones romanas, no odiaban a los romanos? No va a encontrar a los líderes de la iglesia en ese tiempo diciendo, vamos a organizarnos para derrocar al emperador. No, eso no pasó. Ellos oraban por la autoridad. Y aunque la autoridad los trataba mal, porque los cristianos murieron de maneras horrorosas, tenían compasión de ellos. ¿Por qué cree que Esteban, cuando lo estaban apedreando, le oró al Señor diciendo, no le tomes en cuenta este pecado? ¿Por qué cree que los grandes mártires de la Reforma morían cantando y pidiendo al Señor que perdonase a sus verdugos? Porque entendían que si esas personas morían en ese momento, iban al castigo eterno. Nadie va a escapar del gran juicio del trono blanco. Nadie que no haya recibido el sacrificio de Jesús va a escapar de ese juicio. Es un juicio terrible. Y cuando lo entendemos, podemos ver por qué Dios nos dice bendíganlos y compártanles, porque el castigo eterno es algo que no se le desea a nadie. Y finalmente, en el versículo 16, Pablo nos dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Un amor sin fingimiento, este amor que el Señor pide de nosotros, es un amor que ama a los demás sin tomar en cuenta su situación económica, sin importar su origen étnico. Y bueno, en esta iglesia siempre hemos dicho que todo mundo es bienvenido y todo mundo es bienvenido, pero ¿sabe que hay iglesias donde no? Hay iglesias, sobre todo en los Estados Unidos, en las que pues los latinos no admiten a los blancos y los blancos no admiten a los negros y los negros tampoco crean que son tan buena onda, tampoco admiten a los latinos o a los blancos. Hay iglesias donde, y de esas sí hay aquí en México, donde dicen es que esta es una empresa, una iglesia para empresarios, o si quieres estar en el liderazgo ocupa ser empresario. Eso va en contra
de lo que enseña la Escritura. ¿Qué dice aquí? Asociándoos con los humildes. ¿Sabe que en los inicios de la iglesia esclavos llegaron a ser obispos? Bueno, no cuando estaban esclavos, pero saliendo de la condición de esclavos. ¿Por qué? Porque en la iglesia la condición social y económica no importa. Lo que importa es que nuestra relación con Dios y qué tanto estamos dispuestos a servirle. Entonces, vea todo lo que Dios está pidiendo hoy de nosotros, porque me lo está pidiendo a mí también. No es nada más de aquí para... Este mensaje llega primero aquí y después llega con usted. Dios nos está retando. Mire, no vivimos en tiempos sencillos. Vivimos en un tiempo donde los hijos de Dios tienen que resplandecer más, donde los hijos de Dios tienen que esforzarse más. Este es el tiempo y es su decisión obedecer lo que Dios le está diciendo hoy. Como le he dicho, Dios no le va a obligar, pero sepa bien que sí pide esto Dios de usted. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque hoy nos hablas, porque sigues teniendo paciencia con nosotros, aunque a veces somos rebeldes. Pero como en los tiempos de los reyes de Israel y de Judá, cuando empezaban a fallar, siempre enviaste un profeta y un mensajero para corregir el camino. Y aquel que corrigió el camino le fue bien. Aquel que no, sufrió las consecuencias de su desobediencia.